Para nosotros saber qué tipos de datos o qué valores se pueden ingresar en esos espacios que estamos reservando en la memoria RAM, debemos conocer este tema, que son los tipos de datos. Nos dicen lo siguiente: los tipos de datos nos sirven para indicarle a la memoria RAM qué valores o datos se pueden almacenar en ese espacio que yo estoy reservando. Y me pregunto, ¿qué tipos de datos acepta la memoria RAM? Por acá tenemos dos columnas. Nos enfocamos primero en esta, donde nos dice tipos de datos estándar o generales. Es decir, estos tipos de datos aplican para la gran mayoría de los lenguajes de programación y se dividen en tres categorías. Primero, los numéricos, tipos de datos numéricos. Segundo, los tipos de datos alfanuméricos. Tercero, los tipos de datos lógicos. Si nosotros nos enfocamos en los numéricos, podemos ver que estos tipos de datos trabajan en función o se desprenden del sistema numérico que nosotros trabajamos en matemáticas básicas. ¿Cuáles son los sistemas numéricos de las matemáticas básicas? Podemos ver los naturales. ¿Qué números son esos? Desde el 1 hasta el infinito. Tenemos los enteros. ¿Cuáles son esos? Desde menos infinito, pasando por el 0 hasta infinito. Tenemos también los racionales. Estos son los números que podemos expresar como fracción y además tienen un punto decimal periódico, es decir, que es repetitivo y además es finito. Tenemos también los irracionales. Son los números que podemos expresar con raíz, que no se pueden expresar como fracción, y en la parte decimal esta parte es infinita y no es periódica, es decir, que es diferente. Y en los reales encontramos todos los anteriores. ¿Cuáles? Los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Y también tenemos los números complejos, donde me dicen que son números con una parte real y con otra parte imaginaria. Entonces, cuando nosotros trabajemos en programación con tipos de datos, solo vamos a trabajar con estos tres, con los que tienen el bombillito: los enteros, los reales y los complejos. En Python, específicamente en Python para estos complejos. Pero esos van a ser como nuestros tipos de dato comodín. Entonces, cuando yo vaya a ingresar un dato a ese espacio en la memoria RAM, puede ser entero, entonces -3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Voy a ingresar un tipo de dato real. Listo, entonces puede ser cualquiera de estos: naturales, enteros, racionales o irracionales. O voy a trabajar con complejos, entonces va a tener una parte real, que pueden ser los que tenemos acá en los reales, y otra parte imaginaria, que funciona agregando una J. Ahorita vemos un ejemplo. Pero en programación y específicamente en Python solo trabajamos con estos tres cuando estemos en la categoría de datos numéricos. Pasemos a nuestra segunda categoría, que son los alfanuméricos. Aquí, ¿cuáles encontramos? Los carácter y cadena. La diferencia: en Python no la notamos mucho, pero sí es importante tenerla presente. La diferencia que cuando trabajamos con carácter es una sola palabra, ya sea el 2, la H, la M o lo que sea, pero está dentro de comillas simples. Y ahí identificamos, listo, es un carácter. Cuando estemos trabajando con cadena, está dentro de comillas dobles y es una palabra normal, una o dos o tres o cinco palabras. Aquí es amigos 5, 6, 4, 7, pero como está dentro de comillas, entonces esto es una cadena. Por aquí también tenemos algo que es hola, espacio en blanco, mundo, y está dentro de comillas, entonces se conoce como una cadena. En Python tú puedes trabajar las cadenas también con comillas simples, una solita, o con comillas dobles, que eso en su momento vamos a profundizar en esa parte. Y la última categoría son los lógicos. Los tipos de datos lógicos solo aceptan dos valores: verdadero o falso, pero los aceptan en inglés, entonces true o false. Por ende, nuestro espacio reservado en la memoria RAM, si decimos, listo, aquí van a ir datos de tipo lógico, entonces vamos a ingresar true o false. En caso tal de que sean alfanuméricos, entonces ingresamos una palabra en comillas o solamente una letrica en comillas simples, para diferenciar, ¿es un carácter o una cadena?